Buenos días, soy la profe Jimena Montes. La clase del día de hoy va a ser trinomio cuadrado perfecto. Esta va a ser la primera parte, la que voy a hacer una segunda parte en donde va a haber ejercicios de mayor complejidad. Es nuestro tercer caso de factoreo. Enseñé factor común y factor común por grupos. Dejo en la descripción los enlaces. Así que bueno, comenzamos. Hay dos características para tener en cuenta, que son fundamentales a la hora de reconocer si es o no este caso de factoreo. Primero, que tiene que tener tres términos. Bien claro está en el nombre del caso, que se llama trinomio. Y segundo, dos de esos términos son cuadrados perfectos. Le tengo que poder sacar la raíz cuadrada y encontrar solución exacta. Y luego obviamente debemos chequear el doble producto. Esto es otra cosa, pero básicamente la idea es tres términos y dos tienen que ser cuadrados perfectos. Ahora vamos a recordar algo. No hace mucho aprendimos a desarrollar el cuadrado de un binomio, en donde decía que el cuadrado de un binomio era igual al cuadrado del primero más el doble de producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, entendiendo que A era el primero y B el segundo. Y acá lo que nos quedaba no era otra cosa que 1, 2, 3, tres términos, un trinomio, y ambos extremos son cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir? Fíjense esto. Esto que nos queda acá es el nombre del caso de factoreo de la clase de hoy. Trinomio cuadrado perfecto. Lo que quiere decir es que ahora vamos a tener el proceso inverso. Voy a partir de ese trinomio y voy a tener que llegar justamente a esta expresión de cuadrado de un binomio o la expresión factorizada. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que vamos a hacer el procedimiento inverso. Acá tenemos el primer ejercicio con el que voy a enseñar este tema. Lo primero que tenemos que chequear es que sea un trinomio. Entonces vamos a contar los términos. 1, 2, 3. Tres términos, perfecto, es un trinomio. Lo segundo, dos términos son cuadrados. A 9 le podemos sacar la raíz cuadrada y a x al cuadrado también, que se los voy a enseñar. Así que cumple esto de dos son cuadrados perfectos. Y después dice, debemos chequear el doble producto. El doble producto es esto que está acá en el medio, que en nuestro caso viene a ser esto. Antes debemos tener algunas consideraciones. Primero, también debemos chequear que los términos estén ordenados en forma descendente, de mayor a menor por los exponentes de una de las letras. Acá la letra es x, miro a ver si van en orden descendente, x al cuadrado, x a la 1, acá cuando no tiene nada tiene un 1, y este que no tiene x. ¿Ven cómo va bajando? Perfecto. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es esto. Los cuadrados siempre deben ser positivos. Miro los extremos, este es positivo, y miro este otro extremo, el tercer término, también el 9 es positivo. En caso de que alguno no fuera positivo, no es este caso de factoreo, debe ser otro. Así que bueno, cumple todo, ya comenzamos a desarrollarlo. Lo primero que vamos a hacer es a los extremos calcularle la raíz cuadrada. Vamos a calcular la raíz cuadrada de x al cuadrado y la raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de x al cuadrado y la raíz cuadrada de 9. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3 positivo y 3 negativo. Ya que ambos lo elevo al cuadrado y obtengo 9. Nosotros vamos a tomar siempre para este tema la solución positiva. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 vamos a poner que es 3. De esa misma manera vamos a calcular también la raíz cuadrada de x al cuadrado. Lo que nosotros vamos a aplicar acá es la simplificación entre índice, que es este que está acá en la raíz, y el exponente. Ambos son múltiplos de 2, se pueden simplificar por 2. Usamos las reglas de la divisibilidad. 2 dividido 2 es 1. Y 2 dividido 2 es 1, por lo tanto queda x. Siempre vamos a considerarlo positivo. Así que acá tenemos la base que es x. Ahora nos falta esto. Debemos chequear el doble producto. ¿Cómo se hace? Miren. Siempre ven que acá hay un 2. Hay que hacer 2 por. 2 por lo que nos dio acá en una base y lo que nos dio en la otra. ¿Ven? X y 3. Hago esta cuentita. 2 por 3, 6.
y 6 por x, 6x. Y nos tiene que dar exactamente igual que esta expresión. Si no nos da igual, quiere decir, no hay que avanzar, quiere decir que no es este caso de factoreo. Por más que haya encontrado las raíces, estas bases, no es este caso de factoreo. Ahí debo abandonarlo y probar con algún otro. Vamos a poner el resultado de este ejercicio. Se pone un paréntesis al cuadrado, ven cómo va acá, y acá van estas dos bases, x y 3. X y 3. En el medio puede ir más o puede ir menos. Eso lo va, el signo del medio lo va a dar el doble producto. Como acá dice más, acá voy a colocar más. Y esta es la expresión de cuadrado binomio. Nosotros sabemos que 2 veces esto es x más 3 por x más 3. Acá lo tenemos también el resultado factorizado. Algo importante para decir es que este caso, al igual que los casos anteriores, podemos comprobar si lo hicimos bien o no está bien. Ven el resultado, nosotros podemos aplicarle propiedad distributiva doble, x por x, x por 3, 3 por x, 3 por 3, y van a ver que perfectamente llegamos de donde partimos. O a esta expresión aplicarle el cuadrado a un binomio. Así que nosotros mismos también podemos corregirnos este caso de factoreo. Ahora pasamos al ejercicio siguiente. Acá tenemos nuestro segundo ejercicio. Lo primero que voy a hacer es controlar la cantidad de términos que sea un trinomio. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Se acuerdan la segunda característica? Ambos extremos debían ser cuadrados perfectos. Al 4 le puedo sacar la raíz cuadrada, a x a la cuarta también, a este 4 también, a esta x al cuadrado también le puedo sacar la raíz cuadrada. Pero faltan algunas cositas. Por ejemplo, hace un rato aprendimos que los cuadrados siempre deben ser positivos. Este término es positivo, pero este no es positivo. Tengo dos cosas. Primero, la rápida es pensar que este caso no es trinomio cuadrado perfecto y abandonarlo. Pero si ustedes recuerdan, teníamos que además tener en consideración esto. También debemos chequear que los términos estén ordenados de forma descendente, ¿sí? De mayor a menor. Entonces, este es un término de x a la cuarta. Y miren dónde está x al cuadrado. Y después está acá en el medio el término que no tiene x. Lo que quiere decir es que está desordenado. Tengo que ordenar este polinomio. Por lo tanto, voy a hacer un pasito antes de comenzar ordenándolo. 4x a la cuarta. Voy a poner este término, menos 4x al cuadrado. Y el 1, el término que no tiene x, al final. Ahora está ordenado y si ustedes ven, a este le podemos sacar la raíz cuadrada y al 1, también el 1 tiene raíz cuadrada. Así que ahora en estas condiciones podemos comenzar a resolverlo. Procedo a sacarle la raíz cuadrada al primer término y al tercero. ¿Ven que tiene acá dos factores? Bueno, nosotros tenemos que sacarle la raíz cuadrada al 4 y la raíz cuadrada a la x a la cuarta. En realidad sería algo así. Uno le saca la raíz cuadrada a todo el término. Y como acá hay una multiplicación, la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación. Por lo tanto, esto que hicimos acá no es otra cosa que aplicar la propiedad. Recordamos que son raíces cuadradas. La raíz cuadrada de 4 es 2 y menos 2. Siempre tomamos la positiva. Y acá lo que tenemos que hacer es simplificar índice con exponente como lo hicimos hace un rato. Vamos a dividir por 2. 2 dividido 2, 1. Y 4 dividido 2, 2. Nos queda x al cuadrado. Y ahí encontré nuestra primera base. La raíz cuadrada de 1. Nos vamos a quedar con la solución positiva. O sea, es 1. Y una vez que tenemos las bases, es obligatorio chequear el doble producto. Voy acá y siempre se hace 2 por, de lo que nos dio acá en la primera base, 2x al cuadrado, por la segunda base, 1. Cuando hago esta cuentita, 2 por 2, 4, por 1, 4, y x al cuadrado. Fíjense
que perfectamente llegamos al doble producto. Ya está, hay que poner la respuesta. Para poner la respuesta, siempre es un paréntesis elevado al cuadrado. Pongo las dos bases, 2x al cuadrado y el 1, y en el medio pongo el signo del doble producto. Como el doble producto es negativo, ahí en el medio pongo negativo. Y ahí ya está el resultado expresado como cuadrado en binomio. Y también está la expresión factorizada. Así que me despido por hoy. Voy a hacer una segunda parte en donde voy a complejizar un poco este tema y colocar algunas fracciones y algo que siempre trae más dudas entre los alumnos y alumnas. Les mando un saludo grande, nos vemos pronto.